Y ahora, como evidencia de nuestra investigación sobre el movimiento popular de 1968, tenemos como invitada a una sobreviviente del movimiento y su nombre es Marta Licea. ¿Nos podría decir cuál fue una de las principales causas que haya hecho que se desencadenara el movimiento popular estudiantil de 1968? Fue un pleito entre los estudiantes de las Bocas 2 y 5 de la Ciudadela con los de la preparatoria Isaac Ochoa Terena. El pleito fue bastante violento, llamaron a los granaderos allanaron las vocacionales, rompieron vidrios, destruyeron material, golpearon a los estudiantes, a los maestros, y de ahí nace la protesta por ese allanamiento, por esa agresión violenta de los granaderos a los estudiantes de esas vocacionales. ¿Qué es lo que pedían los estudiantes al gobierno? Bueno, ya que se formó el Comité Nacional de Huelga, en el que participaban la Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente el Instituto Politécnico Nacional. Con estudiantes del Politécnico se inicia el movimiento, y la Escuela Normal y la Escuela de Agricultura de Chapingo. Se forma el Comité Nacional de Huelga y ellos formulan un pliego petitorio de 6 puntos. Los 6 puntos son, yo te los leo porque no me los sé de memoria. Dice: primero, libertad de los presos políticos. En ese momento había presos políticos en México. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero, así como también del teniente coronel Armando Frías. Ellos eran los jefes de la policía. La desaparición del cuerpo de granaderos, instrumento de represión. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que tipifica el delito de disolución social. Indemnización de las familias de los muertos y los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio, y el deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policías, granaderos y ejército. ¿Qué piensa usted que haya sido lo que la población o la sociedad en general haya pensado sobre las marchas que iniciaron los estudiantes? En principio la gente estaba en contra porque toda la prensa los atacó, y además hicieron sí algunos actos antisociales, como fue quemar autobuses, pero lo hicieron en defensa propia. Y posteriormente, cuando la gente se enteró por medio de la única revista que reportó la verdad de lo que estaba pasando, la agresión que estaban sufriendo los estudiantes, la mayoría de la gente capitalina los acompañó, se solidarizó con ellos y marchó al lado de ellos. ¿Cómo sucedió el enfrentamiento entre los estudiantes de la vocacional 2, 5 y la preparatoria Isaac Ochoa Terena? Bueno, el enfrentamiento fue bastante violento, se sabe que fue violento, no hay detalles, pero sí fue bastante violento, tanto que pues tuvieron que llamar a los granaderos. ¿Por qué el ejército tomó Ceú y el casco de Santo Tomás? Bueno, lo tomó por un acto de poder, de despotismo, de te aplasto. ¿Por qué? Porque los estudiantes en verdad ya habían logrado tanta solidaridad
de la población, de los sindicatos, sindicato de ferrocarrileros, sindicato de electricistas, etcétera, y del pueblo en general. Entonces, pues al gobierno le parecieron muy beligerantes y tomó la universidad, que es autónoma, y posteriormente tomó el Politécnico el 24 de septiembre, ese con el ejército, pero fue un acto de poder. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes ocurridos después de la toma de estas instituciones por parte del ejército? Pues a pesar de que se siguió trabajando, brigadeando, como se decía entonces, en los mercados, en los camiones, etcétera, el hecho más importante fue el 2 de octubre, el mitin en Tlatelolco y la masacre. Gracias. ¿Quiénes fueron los principales representantes en el movimiento estudiantil? Bueno, se formó el Comité Nacional de Huelga y cada escuela, hasta las prevocacionales, que eran equivalente a secundaria, tenían un representante. En las facultades, las superiores, cada una tenía un representante que asistía a todas las asambleas del Comité Nacional de Huelga, pero todos fueron importantes. Cada estudiante, cada participante del Politécnico, de la Universidad, de la Normal de Chapingo, todos fueron los más importantes en este movimiento. ¿Las fuerzas de seguridad de parte de quién estaban? ¿De los estudiantes o del gobierno? Indudablemente que mucha gente de las fuerzas de seguridad estaban con los estudiantes, pero todas las fuerzas de seguridad están bajo un mando al cual deben obedecer. Bueno, ¿cómo vivía la gente de aquella época en torno a la situación? Bueno, la gente siguió viviendo su vida normal, pero indudablemente que como estaban plenamente apoyando al movimiento estudiantil, pues se daban tiempo para acompañarlos en sus mítines y en sus marchas. ¿Los estudiantes eran vistos y tratados de la misma forma antes de que sucedieran todas estas marchas y ya después de los enfrentamientos? Claro, por parte de la sociedad. Por parte de la sociedad creo que la gran mayoría nos dimos cuenta de que los jóvenes estaban dejando de ser niños y se convirtieron en adultos y querían tener un gobierno democrático, una patria democrática con libertades reales, sin presos políticos, sin allanamientos de escuelas, sin granaderos. ¿Cómo se desarrolla la tarde del 2 de octubre de 1968? Bueno, desde temprano fue llegando la gente, los que estábamos participando en, ¿qué te diría? A las 5 de la tarde, 5:30. Se fue llenando la plaza. La plaza se llenó completamente, ¿ves? Y pues algunos estábamos boteando, volanteando y bueno, ya fue a las 6 de la tarde que se vio las luces de bengala y un helicóptero. Y entonces apareció el ejército, pero por los 4 costados de la plaza, y disparando y a bayoneta calada. ¿Ves? Yo recuerdo que en uno de los cosas prehispánicas estaba un grupo de estudiantes que estaban echando porras y decían la prepa de la vida. Después, cuando yo pasaba por esa prepa, me preguntaba qué fue de ellos. ¿Estarán o no estarán? Y bueno, yo salí, yo corrí, yo pude correr, pude salir. ¿Cómo siguió desarrollándose? No lo sé, no puedo decirlo, pero lo que sí te puedo decir que sí vi los disparos, sí vi gente caer y sí vi sangre. Eso sí, lo vi yo. Yo estuve en esa plaza. Okay. ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajeron este conflicto?
Bueno, creo que los jóvenes, desde luego a los que vivieron y participaron, pues les dejó una marca, ¿verdad? Una marca, un despertar de conciencia, de querer tener un gobierno democrático, un Estado democrático. ¿Las Olimpiadas tuvieron algún papel en este movimiento o conflicto? Bueno, para el gobierno sí, para reprimir sí, porque el gobierno desde luego quería dar la apariencia de una capital pacífica, serena, tranquila, bonita, agradable, y pues estaba el conflicto fuerte con los estudiantes. A su criterio, ¿México sigue siendo actualmente el mismo? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Tal vez hubo un cambio en las 2 primeras décadas posteriores al movimiento estudiantil, pero en este momento yo creo que no, sigue siendo lo mismo. ¿Cuál sería su conclusión sobre este tema? Sobre la matanza, el enfrentamiento actualmente en México. ¿Cuál sería su conclusión? Igual y se lograron muchas cosas, porque sí se logró muchísima libertad de prensa, muchísima libertad de expresión, de marchar, de exigir, de pedir, aunque, bueno, como decía una canción, no derecho de petición que no te cause desvelos, ¿no? Puedes pedir lo que quieras, pero al Señor de los cielos, ¿no? ¿Verdad? Porque igual y marchan, pero tienes la libertad de hacerlo. Antes era bastante difícil, y la libertad de prensa, porque en el momento del movimiento estudiantil la prensa jamás informó la verdad. Y al contrario, estaba contra los estudiantes, única revista, porque que informó la verdad. Como último punto, ¿nos puede relatar su vivencia de lo que usted vivió esa noche tarde? ¿O desde que se involucró? Sí. Bien, mira, yo me incorporé al movimiento estudiantil en los primeros días de agosto como pueblo. Yo soy enfermera, yo ya trabajaba como enfermera, pero me di cuenta de que tenía que solidarizarme con ellos, participé con ellos en todas las marchas, en muchos mítines, y te puedo decir de la tarde de Tlatelolco que yo llegué como a las 5, estuve repartiendo volantes, estuve boteando, era muy joven, tenía 22 años, ¿verdad? Y llegó un compañero y me dijo, vente para acá, acá nos vamos a juntar porque después vamos a ir a botear a Garibaldi. Le dije, sí, está bien, pero sucede que en ese momento pues ya eran las 6 de la tarde, se vio una luz de bengala, o varias, no sé, no podría precisártelo. Y entonces vi al ejército, pero por los 4 costados de la plaza, ¿ves? Entonces estaban disparando y llevaban la bayoneta calada, iban así, y fue algo muy duro, muy horrible, pero entonces yo corrí, y la experiencia que me quedó de ello es, corrí y me salvé, no sé cómo salí, pero salí a San Juan de Letrán. Y la experiencia que me quedó de ello es que llegué a San Juan de Letrán con un zapato nada más, y me quedó un sentimiento de culpa posteriormente, pues un dolor, una pena que me va a acompañar el resto de mi vida, porque los que murieron ahí nunca tuvieron justicia, y muchos no tuvieron una tumba. Y eso es muy duro, es horrible. Creo que es todo lo que te puedo decir. Tomarnos esta entrevista. Sería todo. Gracias. Gracias.